En la cena de cumpleaños de mi hermana, mi madre la elogió como la hija de la que estaba orgullosa. Luego, el mesero puso una cuenta de 3,450 frente a mí, y mi frase más silenciosa hizo que toda la mesa dejara de sonreír por primera vez en años. El cargo que lo terminó todo fue de $1,200. No fue la cuenta de $3,450 que el mesero colocó al lado de mi plato intacto. No fue el champán que yo no ordené, ni la torre de mariscos que Lauren fotografió antes de abandonarla, ni los postres que nadie terminó. El cargo que remató todo fue de $1,200, enterrado a 8 meses de profundidad en un estado de cuenta que solo encontré porque no podía dormir, y porque después de años de mover dinero de mis ahorros para cubrir las cuentas de mi familia, finalmente, a las 2 a.m. de un martes, decidí sumarlo todo. El número me dejó helada, porque el 20 de agosto era el 30º aniversario de mis padres, y recordé esa llamada perfectamente. Recordé a mi madre suspirar, diciendo que el dinero estaba escaso, que probablemente solo comerían comida china y verían una película. Recordé sentirme culpable. Recordé haberle devuelto la llamada 2 días después. Su voz sonaba un poco demasiado brillante, preguntándome si podía usar mi tarjeta para un depósito que tal vez cancelaría, prometiendo que el cargo desaparecería antes de que cerrara el ciclo de facturación. No desapareció. Entré al Instagram de Lauren y encontré las fotos en 45 segundos. Las mismas luces colgantes doradas, el mismo salón privado en The Monarch, las mismas puertas de cristal esmerilado, Mom, Dad, la tía Becky, los Gardner, primos que no había visto en años, champán, un pastel de 3 pisos, Lauren besando la mejilla de papá con un vestido que yo jamás le había visto. Todos, excepto yo. El pie de foto decía 30 años de amor, estilo y familia. Muy orgullosa de planificar esta noche perfecta. Yo la había planificado, yo la había pagado, y yo no había sido invitada a ella. Me senté bajo la luz azul de mi teléfono a las 3 a.m. y sentí algo para lo que aún no tenía una palabra. No era rabia, no era pena, era algo más antiguo. La sensación que tienes cuando finalmente comprendes que has estado leyendo el mapa al revés durante años, y que el lugar que considerabas tu hogar era un sitio completamente diferente. Permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Sofía. Tengo 31 años. Enseño literatura inglesa en una escuela secundaria de un distrito mediano que paga mal y sobreexplota a su personal, lo que equivale a decir que enseño literatura en una escuela pública en Estados Unidos. Tengo una maestría en educación, 9 años de experiencia en el aula y un apartamento en el segundo piso que comparto con mi novio Jacob, quien fabrica muebles a medida y es la persona más silenciosa y estable que he conocido. Tenemos un perro rescatado llamado Fig, una sartén de hierro fundido de la que estamos muy orgullosos y una cuenta de ahorros que solía considerar mía. Mi hermana Lauren tiene 28 años. Ella es creadora de contenido /fotógrafa /embajadora de marca /empresaria creativa, lo que significa que tiene un gran número de seguidores en Instagram, una vida estéticamente curada y unos ingresos que siempre han sido un tanto teóricos. Lauren tiene talento. Lo digo sin ironía. Tiene buen ojo para la belleza, un don para la edición y un rostro que a la cámara le encanta. También tiene una familia que ha subsidiado cada capítulo de su carrera sin usar jamás esa palabra. Mis padres, Martin y Diane, son el tipo de personas que creen, genuinamente creen, que algunos hijos están hechos para la practicidad y otros están hechos para la grandeza. Decidieron temprano qué categoría ocupaba cada una de sus hijas. Yo era la responsable, lo cual es otra forma de decir que yo era la útil. Lauren era la creativa, lo cual es otra forma de decir que ella era de la que presumían. Quiero ser honesta sobre algo, porque esta historia solo vale la pena contarla si la cuento con precisión. Lauren y yo no éramos enemigas. Nunca fuimos las hermanas que se peleaban por el baño, se robaban la ropa o competían por los mismos chicos. Durante la mayor parte de nuestras vidas, nos tuvimos un cariño genuino. Lauren tiene una risa que se apodera de toda una habitación. Recuerda cosas pequeñas que la gente le cuenta y las saca a relucir meses después. Una vez condujo 45 minutos bajo una tormenta eléctrica para traerme sopa cuando tuve gripe, y no hizo un espectáculo de ello. Solo la dejó afuera de mi puerta con una nota que decía: "Que te mejores, rarita". La dinámica entre nosotras no se construyó sobre el resentimiento, se construyó sobre los roles. Y los roles en las familias se establecen tan temprano que para cuando tienes la edad suficiente para nombrarlos, todos ya han olvidado que fueron una elección. La primera transferencia que recuerdo haber hecho fue cuando tenía 24 años. Lauren tenía 21. Llevaba 3 meses de haber salido de la escuela de arte y le acababan de robar su equipo fotográfico del auto. Necesitaba $600 para reemplazar el lente que era más esencial para un trabajo que acababa de conseguir. Yo los tenía. Se los di y se sintió como un acto de amor, porque eso era lo que era. Eso era lo que se suponía que debía ser. La segunda transferencia
transferencia fue diferente, pero no lo suficiente como para que me diera cuenta. Fueron $400 para el depósito de un espacio de estudio que al final no alquiló. No me devolvió el dinero cuando el trato se cayó. Asumí que lo necesitaba para otra cosa. No pregunté. Para la tercera y cuarta transferencia, una pequeña voz había comenzado a hablar en la parte de atrás de mi cabeza, silenciosa, fácil de ignorar, y la ignoré. Lauren estaba construyendo algo real. Tenía seguidores, una visión, una madre que la llamaba genio creativa en cada reunión familiar, y lo decía de una manera que nunca se le ocurrió aplicar conmigo. Si yo era los cimientos, me decía a mí misma, al menos el edificio valía la pena verlo. Creí eso durante 5 años. Durante años me dije que esto estaba bien, que yo no necesitaba los elogios, que un salario estable, una renta manejable y un hombre que me hacía sentir vista eran suficientes. Me decía que las transferencias eran temporales, que Lauren estaba construyendo algo, que la familia me necesitaba en este rol en este momento y que eso cambiaría. Yo era una maestra de inglés de secundaria. Pasaba mis días pidiéndoles a los adolescentes que identificaran el patrón en un texto, que buscaran la repetición, la escalada, la acumulación de pequeños momentos que construyen un significado. Yo era pésima haciendo eso en mi propia vida. Pero déjenme hablarles de la cena primero, porque en la cena es donde comenzó todo. O mejor dicho, en la cena es donde finalmente, y en público, me detuve. La reservación era en Aurelius, un restaurante en el tipo de vecindario donde el menú no tiene precios en la versión que te entregan, y el personal viste de negro y habla en tonos bajos y ensayados. Mi madre había estado hablando de esta cena durante 3 semanas. El 28º cumpleaños de Lauren, sí, pero también el lanzamiento de su proyecto más reciente, una marca de fotografía y estilo de vida que había estado construyendo desde la primavera, respaldada por una asociación con un grupo de hoteles boutique en el noroeste del Pacífico. Era una celebración, yo lo entendía. Usé un vestido que no me ponía desde la boda de un colega, me ricé el cabello. Llegué 7 minutos antes, que es como siempre llego a todas partes, porque soy el tipo de persona que llega 7 minutos antes a las cosas. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando llegué, y encontré mi tarjeta de ubicación escrita a mano con bolígrafo, mientras que las de todos los demás estaban impresas en letras doradas. Me sentaron cerca de la puerta de servicio. Un pequeño detalle. Lo clasifiqué como un descuido. La mesa era de 12 personas. Familia extendida, amigos de Lauren, el hermano de mi padre y su esposa. Había un centro de mesa floral hecho a mano y un programa impreso. Un programa real, como en una boda, que detallaba la noche. Enumeraba un brindis de bienvenida, una presentación de fotos, palabras de los amigos y un plato de postre descrito como una sorpresa. Lo leí completo mientras la gente seguía llegando. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Me dije a mí misma, es su noche. Por supuesto que tu nombre no está en el programa. Me senté. Sonreí. Ordené agua cuando pasaron la carta de vinos porque los precios en esa tenían demasiados números. Un mesero con chaqueta blanca pasó repartiendo champán. Tomé una copa y no la bebí. Solo la sostuve, porque todos los demás tenían una y no quería dar explicaciones. La presentación de fotos fue el primer momento en que lo sentí. Realmente lo sentí. Duraba 4 minutos. Fotografías de Lauren desde la infancia hasta el presente, ambientadas con ese tipo de música instrumental que está diseñada específicamente para hacerte sentir que estás viendo cómo la vida de alguien adquiere significado en tiempo real. Había fotos que reconocí, vacaciones familiares, días festivos, el patio trasero de la casa donde crecimos. Había unas 60 fotos en total. Yo aparecía en 2 de ellas. En ambas, estaba parcialmente recortada. En una, solo se veía mi hombro. Me dije, quien quiera que haya armado esto tenía una visión específica. Es sobre Lauren. Estás proyectando. Mi madre se puso de pie a las 7:42 p.m. Lo recuerdo porque había revisado mi teléfono un minuto antes, preguntándome cuándo ordenaríamos, y levantó su copa de champán. Quiero decir unas palabras, dijo, y la mesa se volvió silenciosa y atenta, de la manera en que lo hacen las mesas cuando la matriarca se levanta. Habló del talento de Lauren, de su visión, de cómo siempre había sabido, desde que Lauren era pequeña, que su hija menor iba a hacer algo extraordinario con su vida. Habló de la asociación, de la marca, del futuro. Habló del tipo de hija que te hace sentir orgullosa no solo por lo que logra, sino por quién es. Por Lauren, dijo con la voz llena de emoción. La genio creativa de esta familia, la hija de la que estoy verdaderamente orgullosa. La mesa brindó. Yo levanté mi vaso de agua. Aplaudí. Siempre aplaudía cuando algo dentro de mí se rompía. Hacía menos ruido de esa manera. El mesero se acercó, recorrió toda la longitud de la mesa y colocó la cuenta al lado de mí, no al lado de papá, que había ordenado el barolo de 180 euros, no al lado de mamá, que se la había pasado tomando champán toda la noche. A mí, a Sofía, cerca de la puerta de servicio, con el vestido del año pasado, al lado de la tarjeta escrita a mano. Miré la carpeta. No la abrí todavía. Miré a Lauren al otro lado de la mesa, dándole un sorbo a su segundo espresso martini, resplandeciente bajo las luces colgantes. Mi madre se inclinó hacia mí, con voz baja y su perfume penetrante. Sabes que los salarios de los maestros son estables. Sofía, apoya a tu hermana. Abrí la carpeta. 3,400 buena. Vi la torre de mariscos, el vino que yo no había tocado, el postre que nadie terminó, la botella de algo añejo que mi padre había seleccionado con el sommelier. Todo eso,
en mi regazo. Mis dedos encontraron el borde de la carpeta. El viejo reflejo comenzó a activarse. Mover dinero de los ahorros. Dejar pasar las llantas nuevas otro mes. Absorberlo, tragárselo y comprarte 30 segundos de calidez antes de que todos olviden que el costo fue tuyo. Conocía esa sensación exactamente. Tenía un olor, casi. La vergüenza particular de ser la que se encarga de las cosas para que todos los demás puedan seguir cómodos. Y entonces escuché mi propia voz de la clase de la semana pasada. Había estado enseñando el tapiz amarillo. Un estudiante me había preguntado por qué la narradora sigue justificando el comportamiento de su esposo incluso cuando claramente la está dañando. Yo había dicho, la gente no reconoce un patrón mientras todavía lo está sobreviviendo. Deslicé la carpeta de vuelta al centro de la mesa. No voy a pagar esto. La habitación dejó de respirar. Lauren se rió, de forma aguda y corta. Es mi cumpleaños, Sofía. En tu lanzamiento. Exacto. Entonces deja que la gente que te está celebrando lo pague. La voz de mi madre bajó de tono. Este no es ni el momento ni el lugar. Qué curioso, dije. La cuenta encontró ambos. La mandíbula de mi padre se tensó. Baja la voz. Mi voz ya está baja. Mi madre se inclinó. Cada sílaba era como un par de tijeras. Estás castigando a tu hermana porque te sientes pasada por alto. Respiré hondo. Miré a mi alrededor en la mesa. Las tarjetas de ubicación impresas en letras doradas. La mía, escrita a mano, al lado de la puerta de servicio. Los rostros que habían visto a mi madre alabar a una hija y luego cobrarle a la otra, sin parpadear una sola vez ante la lógica de ello. No me siento pasada por alto, dije. Me siento facturada. Lauren dejó de sonreír. Mi madre cambió de táctica de la manera en que siempre lo hace cuando el primer enfoque falla. Voz suave, ojos repentinamente llorosos. La actuación de una mujer que está siendo herida por alguien a quien ama. Sofía, cariño, solo hazte cargo esta noche. Hablaremos más tarde. Hazte cargo. No ayuda. No vamos a resolver esto. Hazte cargo. Como en, este es tu rol, y ese rol es absorber el golpe. Me puse de pie. La silla raspó el suelo. No muy fuerte. Lo suficiente. Me estoy haciendo cargo. ¿En serio te vas a ir de mi cena de cumpleaños? La voz de Lauren se elevó. Me voy de una cuenta que no acepté pagar. Jacob, que había estado sentado en silencio a mi lado con la inmovilidad particular de un hombre que ha decidido que su trabajo es apoyar en lugar de intervenir, se levantó, colocó su servilleta cuidadosamente sobre la mesa. Incluso al irse, él no hacía un desastre. La voz de mi madre cayó como algo cercano al hielo. No le des la espalda a tu familia. Miré a Lauren una vez más. El vestido, el brillo, la habitación que había sido construida, en cada detalle, a su alrededor. Hiciste un brindis por la hija de la que estás orgullosa, dije. Dale la cuenta a ella. Salimos. Pasamos el bar. Pasamos a la recepcionista que sonreía como si no hubiera escuchado nada. Salimos al aire frío de la noche, que golpeó mi rostro como una dosis de claridad. Pasamos a la recepcionista que sonreía como si no hubiera escuchado nada. Salimos al aire frío de la noche, que golpeó mi rostro como una dosis de claridad. Estaba temblando tanto que Jacob tomó mi bolso de mi mano sin preguntar. Hiciste lo correcto, dijo. Siento que voy a vomitar. Ambas cosas pueden ser ciertas. Nos sentamos en el auto un minuto antes de que lo encendiera. Mi teléfono se iluminó. Mom, Lauren, Dad, Mom, otra vez. Regresa ahora mismo. Arruinaste mi noche. Lo pagamos con la tarjeta de emergencia. Espero el monto total transferido para mañana por la mañana y una disculpa para tu hermana. Jacob puso mi teléfono boca abajo en la consola central. Maneja a casa, dije. Él manejó a casa. No pude dormir. A la medianoche todavía estaba en la cocina. Todavía con mi vestido, mirando al techo. Jacob se había ido a la cama después de una hora de sentarse conmigo, después de que yo le dijera que lo hiciera, después de que él dijera que se quedaría despierto si lo necesitaba, y yo dijera, lo sé, ve. Abrí mi aplicación bancaria. No buscaba nada específico. Simplemente me había cansado de fingir que el patrón no existía. Comencé a desplazarme hacia atrás. No casualmente, con intención, de la manera en que lees un texto cuando finalmente dejas de darle a alguien el beneficio de la duda y comienzas a leer lo que realmente está allí. Las transferencias entraron en foco rápidamente. Había más de las que recordaba. Enero del año pasado, $800. Ese había sido el registro del auto de Lauren, que no podía cubrir porque el cheque de su asociación de marcas se había retrasado. Recordé el mensaje de texto. Solo es un préstamo, te lo devuelvo en 2 semanas. Fui a mis mensajes y lo encontré. Me desplacé hacia adelante. Ningún reembolso. Ninguna mención de ello otra vez. Solo 3 semanas después, una foto de Lauren en un viaje de prensa en un hotel boutique, etiquetada con otras 6 influencers, champán en mano. Antes de eso, $1,500 en octubre, su diseñador de sitios web, quien aparentemente no aceptaba "te pagaré con exposición". Lauren había llamado a esa una emergencia. Había estado llorando, lo cual rara vez hacía por teléfono, y algo sobre escucharla llorar había activado la parte más antigua de mi sistema nervioso, la parte que había sido entrenada durante años para interpretar la angustia familiar como un problema que yo debía resolver. Transferí el dinero a la hora, junio, $600, descritos en un mensaje de texto como solo temporal. Lo tendré de vuelta para agosto. Agosto había llegado y se había ido. Me desplacé más atrás. Una transferencia de $2,000 en la primavera del año anterior, la que me había dicho a mí misma que era un préstamo, la que Lauren me había agradecido
agradecido con una foto de ella misma en un brunch en una azotea etiquetada como agradecida por mi gente. No mi nombre, mi gente. El tipo de agradecimiento que no cuesta nada y no reconoce nada. El problema de tiempo de papá con su contratista. $1,200, que moví de ahorros a cheques y nunca le mencioné a nadie porque era más fácil que ver a mi padre sentirse avergonzado. Me lo había pedido por teléfono, en voz baja, como un hombre que sabe que está pidiendo algo que no debería necesitar. Dijo que solo sería una semana. Dijo que había tenido un problema de flujo de efectivo con un proyecto independiente. Dijo, gracias, cariño. Y por un momento sonó como el padre que yo recordaba de cuando tenía 8 años y él todavía era el tipo de hombre que creía que podía proteger a su familia de todo. Pasó una semana, un mes. Nunca volví a sacarlo a relucir. Me desplacé aún más atrás. Hubo 350 que le había dado a Lauren para lo que ella llamó una emergencia creativa. Necesitaba un nuevo telón de fondo para una sesión de fotos que había reservado. Hubo $900 que le transferí a mi madre durante un mes, que ella dijo que estaba escaso, el cual luego entendí, por un comentario que hizo la tía Becky, había sido el mismo mes en que le habían reemplazado las encimeras de la cocina por unas de cuarzo. Para cada una de estas cosas, yo tenía una razón. Cada una de ellas la había absorbido, archivado y olvidado, porque pensar en ellas significaba pensar en lo que sumaban, y yo no había estado lista para pensar en eso. Los números se acumularon de la manera en que lo hace el agua cuando una tubería ha estado goteando durante años y finalmente pones un balde debajo. Para las 2 a.m., el total superaba los $20,000. Seguí adelante. Para las 3 a.m., encontré el cargo que no estaba buscando. The Monarch, 20 de agosto. Depósito de salón privado, $1,200. Me le quedé mirando fija. 20 de agosto, el 30º aniversario de mis padres. Me senté muy quieta y me dejé recordar la forma exacta de esa llamada telefónica. Mi madre suspirando. El dinero estaba escaso. Probablemente comida china y una película. Yo me había sentido culpable. Dos días después llamó de vuelta, con la voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado rápida. Un depósito que tal vez cancelaría. ¿Podría usar mi tarjeta solo para la retención? Desaparecería antes de que cerrara el ciclo de facturación. Nunca lo había vuelto a mencionar. Abrí el Instagram de Lauren. Encontré la publicación en 45 segundos porque Lauren archiva cosas pero nunca las borra, porque borrar es lo opuesto a su marca. Las luces colgantes doradas, las puertas de cristal esmerilado, el salón privado en The Monarch, Mom, Dad, la tía Becky, los Garner, cada primo, champán, un pastel de 3 pisos, Lauren besando la mejilla de papá, 30 años de amor, estilo y familia. Muy orgullosa de planificar esta noche perfecta. Yo la había planificado, yo la había pagado. A mí me habían dicho que el dinero estaba escaso, que sería comida china y una película, y yo me había sentido culpable por no poder darles más. Yo no había sido invitada. Puse mi teléfono sobre la mesa de la cocina y me senté muy silenciosamente por un rato. Fix salió de la habitación y puso su cabeza en mi regazo, de la manera en que lo hace cuando siente que algo anda mal. Le rasqué detrás de las orejas. No lloré. Estaba en algún lugar más allá del lugar donde vive el llanto. Estaba en el lugar donde se toman decisiones. Llamé a mi amiga Miriam a la mañana siguiente. Miriam trabaja en Derecho de Familia en un pequeño bufete del centro y ha sido mi amiga más cercana desde la escuela de posgrado y conoce a mi familia de la manera en que los amigos conocen a las familias, a través del peso acumulado de las historias contadas con vino. Había estado presente en casi cada capítulo de esto. Ella fue la que, hace 4 años, dijo en voz baja, Sofía, ¿alguna vez te devuelven el dinero? Y luego me escuchó pasar 20 minutos explicando por qué ese no era realmente el punto. Escuchó todo el relato por teléfono. No dijo nada durante un largo momento después de que terminé. Sofía, dijo, esto es explotación financiera. Lo sé, lo digo legalmente. Dependiendo de los detalles, lo que hizo tu madre con la tarjeta podría constituir fraude. Esa palabra se sentó entre nosotras. Yo había estado dando vueltas a otras palabras en mi cabeza toda la noche. Patrones, habilitación, roles, dinámicas. Fraude era una categoría diferente. Fraude era una palabra con bordes afilados. No quiero, empecé. Sé que no quieres, pero necesitas dejar de pensar en lo que quieres hacer y comenzar a pensar en lo que necesitas documentar. Hizo una pausa. Ven, trae tus estados de cuenta. Todos. Pasé el resto de esa mañana reuniendo cada documento que pude encontrar. Estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Capturas de pantalla de cada mensaje de texto donde se hubiera hecho una solicitud. Mis propios mensajes enviados, aquellos en los que había confirmado transferencias, en los que había dicho por supuesto y no hay problema y feliz de ayudar, porque ese era el lenguaje del rol que me habían asignado. Imprimí la publicación de Instagram del 20 de agosto. Imprimí el estado de cuenta bancario que mostraba el cargo de The Monarch con la misma fecha. Puse todo en una carpeta manila y fui a reunirme con Miriam. Fui la tarde siguiente. La oficina de Miriam está en el 4º piso de un edificio del centro y ella misma me recibió en el vestíbulo y me acompañó a subir, lo cual no es algo que haga normalmente y lo que me indicó que se estaba tomando esto en serio. Me presentó a su colega, David Reyes,
un investigador certificado de delitos financieros que asesora a su bufete en casos civiles. Tenía unos 50 y tantos años. Era deliberado, con la energía de un hombre que ha visto esta categoría exacta de daño antes, y no se sorprende ni se desentiende de ella. Llevaba lentes de lectura colgados de un cordón alrededor del cuello y un bloc legal amarillo en el escritorio frente a él. Y cuando entré, me miró de la manera en que los profesionales te miran cuando ya han leído el esquema de tu situación y están decidiendo si decirte lo que realmente piensan o lo que puedes manejar. Decidió decirme lo que realmente pensaba. Cuéntame sobre el uso de la tarjeta, dijo. ¿Le diste permiso? Dijo que era un depósito para una reservación que tal vez cancelaría y la usó para un evento privado del que no te habló, al que no fui invitada. Hizo una anotación. Eso es uso no autorizado. Que llegue a ser fraude depende de la intención, lo cual es difícil de probar. Pero el panorama civil es más claro. ¿De cuánto estamos hablando en total? Yo había llevado una hoja de cálculo impresa. Me había quedado despierta hasta las 5 de la mañana armándola. Cada transferencia, cada cargo, fechas, montos y lo que me habían dicho cada vez. La deslicé por el escritorio. La miró durante un largo momento. Luego me miró a mí. $22,400, dijo. A lo largo de 5 años. Dejó el papel. Sofía, esto es un patrón. Esto no es una sola mala solicitud. Esta es una dinámica sostenida donde has sido sistemáticamente posicionada como el respaldo financiero de una familia que ha elegido no reconocer ese rol. Hizo una pausa. El hecho de que lo hayas hecho voluntariamente y a menudo por un cuidado genuino no cambia la naturaleza de lo que se te estaba pidiendo. Yo había pasado una década enseñando a mis estudiantes a leer, a encontrar la estructura en un texto, a ver lo que se decía y lo que no se decía. Había hecho eso durante 9 años en un aula y de alguna manera nunca lo había hecho en mi propia vida. Quiero entender mis opciones, dije. Miriam me guió a través de ellas. Una carta de demanda por los montos pendientes, que estaban enmarcados como préstamos en los propios textos. Lauren había usado esa palabra, préstamo, al menos 4 veces en diferentes mensajes, lo cual importaba. Demandas de menor cuantía para montos individuales por debajo del límite. Una demanda potencial por fraude civil por el cargo no autorizado de la tarjeta, aunque estuvo de acuerdo en que ese camino era incierto, costoso, y probablemente no valía el costo emocional. El caso más sólido, dijo David, es también el más simple. Los mensajes de texto donde ella explícitamente los llama préstamos. El cargo de la tarjeta con documentación del evento para el que se usó y el hecho de que tú no estuviste presente ni invitada. El patrón en sí mismo. Golpeó la hoja de cálculo. Esta es una historia que se cuenta sola. No tienes que perseguir todo esto, dijo Miriam. Algunas personas solo quieren el reconocimiento. Yo quiero el reconocimiento, dije. Solo que ya no voy a sentarme a esperarlo. Esa noche redacté una carta. Había estado escribiendo para Jacob, reescribiendo, sacando a Fig a pasear alrededor de la cuadra, regresando y reescribiendo otra vez. Soy maestra de inglés. Conozco el poder de la oración. Conozco la diferencia entre las palabras que escalan un conflicto y las palabras que documentan hechos. Y necesitaba que esta carta fuera del segundo tipo. Esbocé las transferencias. Incluí fechas, montos y la razón declarada para cada solicitud. Incluí el cargo del 20 de agosto y una captura de pantalla de la publicación de Instagram de Lauren de esa noche, con la marca de tiempo. Señalé que el total ascendía a $22,400 a lo largo de 5 años, de los cuales $1,200 habían sido cargados a mi tarjeta sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Dije que no estaba pidiendo una disculpa, estaba estableciendo un registro. Dije que no transferiría fondos para cubrir la cuenta de Aurelius. Dije que si la tarjeta de emergencia, la frase de mi padre, se había usado para liquidarla, consideraba que ese era un asunto separado entre mis padres y el restaurante. Dije que amaba a mi familia. Dije que eso era precisamente por lo que estaba siendo clara. Miriam la revisó. David la revisó. Mi terapeuta, la doctora Alana Park, quien tiene un doctorado de Stanford, a quien he estado viendo de forma intermitente durante 6 años y cuya oficina tiene la estantería de libros más calmante que he encontrado jamás, la revisó un domingo por la mañana por teléfono y dijo muy suavemente: esta es una de las cosas más claras que has escrito nunca. Es lo más asustada que he estado jamás. Le dije. Eso tiene sentido, dijo ella. La doctora Park había sido la primera profesional en nombrar lo que estaba pasando en un lenguaje sencillo a los 2 años de nuestras sesiones. Lo llamó enredo familiar, el término para cuando un sistema familiar distribuye el trabajo emocional y financiero de manera tan desigual que la persona que hace el trabajo comienza a confundir la carga con el amor. Lo había dicho con cuidado, de la manera en que los terapeutas dicen las cosas difíciles, observando mi rostro para ver cómo lo estaba recibiendo. Yo lo había recibido, y luego pasé 2 años más entregando dinero a mi familia. ¿Por qué hizo falta la fiesta de aniversario?, me había preguntado la doctora Park una vez. Hubo momentos anteriores. Los $2,000 para el sitio web, el pago del contratista. ¿Por qué esos no rompieron el cascarón? Lo pensé durante mucho tiempo. Porque el dinero era abstracto, dije finalmente. Lo daba, y luego simplemente desaparecía en la idea general de ayudar. Pero la fiesta, ella usó mi tarjeta para una fiesta, y luego me dijo que el dinero estaba escaso
escaso cuando llamó a pedirla. Yo estaba sentada allí siendo engañada mientras al mismo tiempo me sentía culpable por no poder hacer más. Me detuve. Esa fue la cosa que no pude hacer abstracta. La doctora Park hizo una anotación en su blog legal. Luego simplemente desaparecía en la idea general de ayudar. Pero la fiesta, ella usó mi tarjeta para una fiesta y luego me dijo que el dinero estaba escaso cuando llamó a pedirla. Yo estaba sentada allí siendo engañada mientras al mismo tiempo me sentía culpable por no poder hacer más. Me detuve. Esa fue la cosa que no pude hacer abstracta. La doctora Park hizo una anotación en su blog legal. Envié la carta por correo certificado. Una copia a mi madre. Una copia a mi padre. Le envié un correo electrónico a Lauren por separado. Más corto. Solo los hechos del cargo de agosto, la publicación de Instagram y la nota de que estaba al tanto de lo que había sucedido. No recibí respuesta durante 4 días. Esos 4 días fueron extraños. Enseñé 4 clases. Califiqué 27 ensayos sobre el simbolismo en El Señor de las Moscas. Tuve una reunión de padres y maestros. Preparé la cena 2 veces. Corrí 3 millas el jueves por la mañana y dormí más profundamente de lo que había dormido en años. En algún lugar a la distancia, mi familia estaba presumiblemente en crisis, pero la crisis no estaba en mi apartamento. Por primera vez en 5 años, me di cuenta de eso. Cuando mi madre finalmente llamó, eran las 9 p.m. de un jueves. Dejé que sonara 2 veces. Luego respondí, no sé quién te metió esta idea en la cabeza. Dijo, pero esto no es lo que somos. Tengo los estados de cuenta bancarios, Mom. Las familias se ayudan mutuamente. Lo sé, lo he estado haciendo. Vas a dinamitar a esta familia por dinero. Voy a nombrar lo que ha estado sucediendo. Eso es diferente. Se quedó callada. Luego, tu hermana está devastada. Lauren tiene 28 años con una asociación de marca y una plataforma de estilo de vida. Estará bien. Ella te admira. Me admiraba y luego me sentó cerca de la puerta de servicio con una tarjeta de ubicación escrita a mano. Otro silencio. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz había cambiado al registro con el que crecí, el que es suave y herido de una manera que está diseñada para hacerte sentir responsable del dolor. Había pasado 31 años respondiendo a esa voz haciéndome más pequeña, buscando formas de pedir perdón. La escuché sin moverme hacia ella. Eso era nuevo. Cometí un error, Sofía. Con la tarjeta. Debí haberlo manejado de otra manera. Fue lo más cerca que estuvo jamás, en mi memoria, de una disculpa. Lo sé, dije, pero estás actuando como si fuéramos criminales. Estoy actuando como alguien que ha estado manteniendo a una familia a flote financieramente durante 5 años, y finalmente miró lo que eso costó. No respondió. Te amo, dije, y no voy a transferir el dinero. Colgué primero. Mis manos estaban firmes. 3 meses después, la carta de demanda resultó en una resolución parcial. Mis padres firmaron un cheque por $8,000. No el monto total, sino un reconocimiento de que se debía una cantidad. Miriam me ayudó a documentarlo como un pago de deuda formal en lugar de un regalo, lo cual importa para fines fiscales y para la claridad. Lauren nunca respondió a mi correo electrónico directamente. Sin embargo, me dejó de seguir silenciosamente en Instagram, lo cual, en su lenguaje, equivale a un volumen entero de texto. Mi padre llamó una vez, solo para decir que lo sentía. No dio detalles de qué exactamente, pero lo dijo sin que se lo pidiera, y para mi padre, eso ya era algo. La doctora Park y I pasamos 3 semanas simplemente sentadas con la fiesta de aniversario, con la forma específica de ser mentida por alguien que necesitaba tus recursos más de lo que necesitaba tu presencia. Hablamos de lo que significa ayudar a personas que preferirían tener tus fondos antes que tu compañía. Hablamos de la larga matemática de ser la responsable. Hablamos de el tapiz amarillo, también, porque lo saqué a colación. Porque no podía dejar de pensar en lo que les había dicho a mis estudiantes. La gente no reconoce un patrón mientras todavía lo está sobreviviendo. Yo ya no lo estoy sobreviviendo. Soy algo más ahora, más silenciosa, de una manera diferente a la de antes. No el silencio de absorber el golpe, de aplaudir cuando algo dentro de mí se rompe. El silencio de alguien que ha nombrado una cosa y ahora puede elegir qué hacer con ella. Jacob y yo fuimos a cenar el mes pasado, un lugar que habíamos estado queriendo probar, con buen vino y un menú donde los precios eran visibles en la copia de todos. Dividimos la cuenta a la mitad. Fue la mejor comida que había tenido en años. Fig se quedó en casa en el sillón, probablemente masticando algo que no debía. La cuenta de ahorros tiene un número que es solo mío. Les dije a mis estudiantes la semana pasada que la oración más importante que escribirán jamás es aquella donde dicen la verdad sobre lo que realmente ven, no lo que desearían que estuviera allí. Una chica en la última fila levantó la mano. ¿Qué pasa si lo que ve es malo?, preguntó. Entonces lo ves claramente, dije. Eso sigue siendo mejor que la alternativa, lo anotó. No sé por qué, pero me di cuenta. Después de la clase, me paré junto a la ventana por un minuto. Pensé en luces colgantes doradas, en cristal esmerilado y en una fiesta construida alrededor de un salón que yo pagué y al que nunca estuve destinada a entrar. Pensé en cómo la frase más silenciosa en esa mesa hizo que toda la habitación se detuviera. No porque fuera cruel, porque fue la primera cosa verdadera que había dicho en voz alta en años.